Coajimalpa, muchas gracias. Y bueno, vamos a presentar, a continuar. Y comandante Juan Manuel, muchas gracias. Director general de la Junta Nacional de Bomberos, bombero, comandante de la Estación de Bomberos de Tequisquiapan, muchas gracias. Y nos preguntan que si la guía tiene costo de la NIC, por ahí hay algunas preguntas. Voy a dejar de compartir, te agradezco mucho tu presencia y tus conocimientos. A ver, Juan. Ya vemos tu pantalla. Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy bien. Adelante. Son tuyos los micrófonos. Chicos, continuamos. Muy bien, pues buenos días a todos y vamos a continuar con la presentación. Vamos a hablar un poquito del sistema de comando de incidentes y de la respuesta a emergencias radiológicas. Ya saben, un poquito correteado, pero trataremos de abundar en el tema lo más que se pueda. Primero, los puntos clave. Las emergencias por radiación pueden ser intencionales o no intencionales. Los materiales radiactivos liberados al medio ambiente en una emergencia pueden exponernos a las personas y contaminar su entorno y sus bienes materiales. En la mayoría de los casos, lo mejor es entrar, permanecer dentro y estar atento a más información de los funcionarios de emergencia, adentro de nuestras casas, adentro de un edificio, dentro de algún lugar que nos permita mantenernos alejados de los polvos y materiales, humos, materiales radiactivos. Cuando se liberan estos materiales, entonces pueden ser básicamente por cuestiones accidentales de manera natural o un acto terrorista. Esto debe de tenerlo presente, debemos de tenerlo presente, ya que una de las condiciones para el manejo de la emergencia es considerar que la escena de la emergencia es una escena de un crimen. Entonces es importante no tocar, no mover, no hacer nada, además por seguridad personal, como lo vamos a ver, y debemos mantener este control de la zonificación y del área. Hay diferentes tipos de dispositivos, como el dispositivo nuclear improvisado, que implica una explosión de un arma nuclear o un dispositivo nuclear que fue desarrollado de manera artesanal. La explosión produce un impulso intenso de calor, luz, presión de aire y radiación, y en algunos casos producen lluvia radiactiva, materiales radiactivos que pueden ser transportados a largas distancias por el viento. ¿Cuáles son los principales peligros? Bueno, pues tenemos híjole, ya me bloqueó ahí la pantalla. ¿Sí ven ustedes mi pantalla? Perdón. Sí, sí la vemos, está La vemos. proyectando tres. Ok. Bueno, entonces las personas cercanas al lugar de la explosión pueden presentar lesiones o muerte como resultado de la explosión. Quemaduras de moderadas a graves, ceguera por el destello, enfermedad por radiación, también llamada síndrome de radiación aguda o SRA, fuentes de agua y alimentos contaminados. En el caso de dispositivos de la bomba sucia, dispositivos de dispersión radiológica, como ya comentó el coronel, pues este es uno de los que de alguna manera no son tan impactantes, porque lo que se busca es no impactantes en daño, sino lo que se busca es realmente causar temor. Este dispositivo de dispersión radiológica es una mezcla entre explosivos con materiales radiactivos. No puede crear una explosión atómica, una bomba sucia. Cuando se detonan los explosivos, la explosión transporta el material radiactivo al área circundante, aunque normalmente no viaja muy lejos. El principal peligro proviene de la explosión, más que de la radiación. La explosión de una bomba sucia puede provocar lesiones graves y daños materiales.
Y solo quienes estén muy cerca del lugar de la explosión podrían estar expuestos a un nivel de radiación que pueda causarles una enfermedad grave inmediata. El polvo y el humo radiactivos pueden propagarse a mayor distancia. Las personas pueden enfermarse al inhalar el polvo, al comer o beber alimentos o agua contaminados. Acuérdense de este punto, es importantísimo. Un dispositivo de exposición radiológica es un dispositivo, también llamado fuente sellada oculta, está hecho o contiene material radiactivo. Los RED se ocultan a la vista para exponer a las personas a la radiación sin su consentimiento. Y tenemos dispositivos de exposición radiológica, como los dispositivos médicos. Los peligros de los dispositivos dependen del tipo y la cantidad de material radiactivo, de cuánto tiempo estuviste cerca del dispositivo, qué partes de tu cuerpo estuvieron expuestas, el cuerpo total o parcial. Y solamente cuando estamos expuestos a altos niveles de radiación, podemos desarrollar síntomas de radiación aguda o quemaduras por radiación. Debemos considerar siempre que los efectos sobre la salud pueden tardar horas, días, semanas en aparecer. Estos efectos van a variar de leves a graves, como la muerte o el cáncer. También es posible que no experimente ningún efecto sobre la salud. Y tenemos la posibilidad de un accidente en una central nuclear. Pues nosotros tenemos solamente la de Laguna Verde, aunque existen reactores en algunas zonas, algunos espacios que tienen eh, procesos de investigación, tienen fuentes, más que reactores, fuentes. Eh, Esto produciría una columna sobre el área pues bueno, ellos están regulados por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y en Estados Unidos por la NRC. Este material en el aire puede precipitarse sobre edificios, alimentos, agua, ganado. eh, en fin, los materiales pueden ingresar al cuerpo a través de la respiración, al comer o beber alimentos o agua contaminados. Y si vives cerca de una central nuclear y estás expuesto a la radiación, puede surtir efectos a largo plazo en tu salud, como el caso de desarrollo de cáncer. Accidentes de transporte, que creo que son los accidentes más comunes que podemos encontrar como respondientes a situaciones de emergencia. El material radiactivo se transporta en camiones, ferrocarril y otros métodos de envío. Los envíos que involucran cantidades importantes de material radiactivo deben tener toda su documentación, etiquetas y carteles que identifiquen la carga como radiactiva. Y aunque son los más comunes, uno de los detalles con esto es el embalaje del material. Un buen embalaje no va a generarnos problemas, ¿no? Normalmente se va a mantener, se hace la medición y determinamos si existe una penetración de la protección de la fuente, cosa que es difícil que ocurra, ¿no? Entonces, el principal riesgo ahí es el contacto y la exposición a material radiactivo cuando se rompe la cubierta. Es muy poco probable que los accidentes relacionados con transporte de material radiactivo provoquen lesiones o enfermedades relacionadas con la radiación. El personal de emergencia debe tener planes establecidos para responder de manera segura a los accidentes de transporte que involucran material radiactivo. Eso es algo que deberíamos de tener. El personal de respuesta a emergencia deberíamos de contar con planes para este tipo de emergencias y para cualquier tipo de emergencia en realidad. Y pues también existe la posibilidad de los accidentes laborales. Las fuentes de radiación hoy se presentan de manera muy común, por ejemplo, para calibrar espesores en empresas que hacen papel o que producen aluminio, en foil, en hoja, eh, para calibrar, para verificar calidad de productos, etcétera. Entonces, las fuentes de radiación se encuentran realmente ampliamente distribuidos en las operaciones industriales y es importante que sepamos quién tiene, qué tipo de fuente tienen y las medidas de seguridad que ellos tienen y los protocolos de emergencia que están obligados a contar. Es probable que la gente expuesta a este tipo de fuentes no tengan una exposición que llegue a ser peligrosa. Si es necesario el uso de dosímetros para estar verificando cuánto está recibiendo de radiación. Es determinante el tipo y la cantidad del material radiactivo que utiliza la fuente, qué tan cerca estabas del material radiactivo, cuánto tiempo estuvimos cerca del material radiactivo, cuánto tiempo el material radiactivo estuvo dentro o sobre el cuerpo y qué partes del cuerpo quedaron expuestas.
¿Cómo afecta la radiación a tu cuerpo? Pues depende de varias cosas, entre otras cosas, los efectos inmediatos a la salud comienzan pues, desde que estuvimos expuestos o durante muchos años después, ¿no? Y estos van desde efectos muy leves como el enrojecimiento de la piel hasta efectos graves como es el cáncer y la muerte pasando por las quemaduras. El tipo de daño y la gravedad dependen de la cantidad de radiación absorbida por el cuerpo o la dosis, el tipo de radiación a la que estuvimos expuestos, cómo estuvo expuesto a la radiación, la duración de la exposición a la radiación. ¿Qué signos y síntomas se presentan? El síndrome de radiación aguda. eh, Esta es una enfermedad normalmente relacionada con exposición durante a lo mejor corto tiempo, pero altas dosis. Entonces, esta enfermedad pues incluye los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, dolor de cabeza y diarrea. Puede presentarse también quemaduras por radiación. Si el paciente que nosotros estamos atendiendo, involucrado en un accidente, presenta quemaduras y no hay una causa aparente, pues es muy probable que esté involucrada la radiación. Incluye picazón, sus síntomas, estremecimiento, enrojecimiento de la piel, hinchazón causada por la acumulación de líquido, y pueden ir apareciendo gradualmente otro tipo de lesiones. En algunos casos los síntomas aparecen y desaparecen inclusive la persona puede estar en una etapa donde se siente bien, si no presenta síntomas ni nada y posteriormente se pone muy grave, ¿no? Especialmente peligroso para mujeres embarazadas, especialmente peligroso para fetos en desarrollo, los bebés, los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, personas con un sistema inmunológico débil, pues son grupos que están más expuestos a tener daños por radiación. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a ondas y partículas electromagnéticas de alta energía, y esto pasa con las radiografías, o sea, es acumulativa la radiación, ¿sí? Esa dosis va a depender de la duración de la exposición, la distancia o la cercanía a la fuente de radiación y el blindaje o la cantidad de radiación absorbida por el plomo u otros materiales de alta densidad entre la fuente de radiación y la persona que está expuesta. Ustedes se recuerdan, si alguna vez les han sacado una radiografía, nos ponen una placa de plomo para proteger algunas zonas y el personal que está trabajando utiliza un mandil con plomo. Básicamente es uno de los equipos de protección personal que se requieren para este tipo de situaciones, el uso de metales de super alta densidad como es el plomo. Contaminación radiactiva se produce cuando el material se deposita sobre la piel, la ropa u otras superficies. Esto puede causar altos niveles de exposición porque están muy cerca, dentro o fuera del cuerpo, con poca o ninguna protección entre ellos, y las células de la persona expuesta pueden empezar a tener alteraciones. La dosis entonces depende de la cantidad de contaminación, el tipo de material radiactivo y la duración de la contaminación, que puede ser interna o externa. Los materiales radiactivos emiten una forma de energía que viaja en ondas o partículas. Esta energía es llamada radiación. Cuando una persona se expone a la radiación, la energía entra en el cuerpo. La contaminación se produce cuando se deposita material radiactivo sobre o dentro de un objeto o de una persona. Una persona contaminada tiene materiales radiactivos sobre ella o dentro de ella, y son dos condiciones totalmente diferentes. Los materiales radiactivos liberados al medio ambiente pueden causar contaminación de aire, agua, superficies, plantas, suelo, edificios, gente, animales, etc. La contaminación externa se da cuando el material radiactivo está en la piel, en el cabello o en la ropa de la persona. Especialmente el cabello es un área muy susceptible de retener partículas radiactivas. La contaminación externa, cuando el material radiactivo en forma de polvo, pulpa o líquido entra en contacto con la piel, el cabello o la ropa. Esto ocurre fuera del cuerpo y eso va a causar una contaminación interna, pero puede contaminarse internamente, por ejemplo, si nos llevamos las manos con guantes y con el equipo a la cara,
cuando comemos o ingerimos alguna bebida con las manos sucias, pues corremos el riesgo de ingerir alguna partícula que pueda generarnos un problema. Eh, Algunos tipos de materiales radiactivos permanecen en el cuerpo en el caso de la contaminación interna. Esta se produce al ingerir o inhalar materiales radiactivos. También ocurre cuando estos entran al cuerpo a través de una herida abierta o se absorben a través de la piel. Otra vez este punto, por favor, especial atención a los respondientes a emergencias. Algunos tipos de materiales radiactivos permanecen en el cuerpo y se acumulan en diferentes órganos. Otros se eliminan del cuerpo a través de la sangre, del sudor, de la orina o de las heces. Si nos contaminamos externamente con material radiactivo, este puede contaminar a otras personas o las superficies que toque. Por ejemplo, si traemos polvo radiactivo en la ropa, podemos esparcirlo al sentarnos en una silla, abrazar a otras personas, quitarnos la ropa, sacudir la ropa. Si se tiene una contaminación interna, podemos exponer a las personas cercanas a la radiación del material radiactivo presente en el cuerpo, a través de los fluidos corporales, sangre, sudor y orina. Eh, Tocar estos fluidos puede provocar contaminación o exposición. Esta es la manera en que se propaga la contaminación. Medidas preventivas. No podemos verla, no podemos olerla, sentirla ni saborearla. Las personas no sabrán si hubo materiales radiactivos involucrados y para tratar de limitar su contaminación debemos seguir las siguientes recomendaciones. Si no somos parte del servicio de emergencias, salir rápidamente del área, irnos a un edificio, el más seguro, más cercano, o a la zona que nos indiquen las autoridades o los funcionarios de salud. Hay que quitarnos la capa exterior de la ropa. Si ustedes detectan presencia de polvos o materiales sobre su cuerpo, muy importante que nos quitemos esta ropa y la coloquemos en bolsas de plástico y las mantengamos alejadas de nosotros. Esto puede llegar a reducir hasta el 90% de las partículas radiactivas impregnadas en nuestra ropa. Es muy importante reducir la cantidad de material que puede afectarnos. Y reducimos de esa manera también ampliamente la posibilidad de contaminación interna y el tiempo de exposición a la radiación. Hay técnicas específicas para retirarnos la ropa. Siempre es importante cuando nos retiramos ropa probablemente contaminada, tomarla desde la parte interior, empezar a retirarla, no cruzarla sobre nuestra cara, abrirla y irla bajando hacia los pies. Esto incluye la camisa, el suéter, lo que podamos retirarnos. Si tenemos que retirarnos un suéter por parte de la cabeza, entonces nos agachamos, retiramos el suéter, lo tomamos por la parte interior, nunca tomar la parte exterior e inmediatamente después de quitarnos la ropa, ir a lavarnos con agua y jabón rápidamente las manos, los brazos, el antebrazo y la cara, especialmente la cara. Buena cantidad de agua, de preferencia tibia, y jabón para retirar todo ese material que esté contaminado, ¿no? Si tenemos algún tipo de herida, es importante cubrir las cortaduras o abrasiones para evitar que puedan ingresar por ahí el material radiactivo. Hay que lavar todas las partes expuestas del cuerpo con abundante jabón y agua tibia para eliminar la contaminación. Esto es un proceso de descontaminación. Hay que evitar la dispersión de la contaminación a partes del cuerpo que podrían no estar contaminadas como las que estaban cubiertas con ropa. Una vez que nos determinen que puede haber habido una contaminación interna, es posible que se puedan tomar medicamentos para reducir el material radiactivo en el cuerpo. Y aquí, importante, la ropa, por ejemplo, de bomberos, el equipo de estructural, ¿nos protege de la radiación? Sí, sí nos brinda un nivel de protección, pero aquí es muy importante considerar el concepto ALARA, que quiere decir tan bajo como sea razonablemente posible. Eh, Corto tiempo de exposición, distancia, como ya mencionó el teniente, una distancia importante de nosotros a la fuente de radiación, no tocar, no tener contacto con el material, no caminar por donde está o por encima de donde está el material, por ejemplo, una bomba de rayos X o algo por el estilo, y pues tomar todas las medidas de precaución que vamos a ver en un momento.
Entonces, quitarnos la ropa puede eliminar el 90% del material radiactivo. Hay que tratar de evitar siempre inhalar el polvo. Hay que evitar sacudir la ropa, hacer movimientos bruscos que puedan ocasionar que se desprenda polvo. Como ya dijimos, colocar la ropa en una bolsa de plástico que podamos amarrar, cerrar bien y dejarla lejos de personas y de mascotas. Entonces, tenemos como fuentes radiactivas, fuentes peligrosas no controladas, abandonadas, perdidas, robadas o encontradas. Lamentablemente vemos notificaciones de se robaron una fuente radiactiva. Se han encontrado fuentes radiactivas en chatarreras, donde pues ya inclusive en algún caso abrieron el- 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 la cápsula y obviamente el personal que hizo esto pues falleció, estuvo expuesto a altas concentraciones. El uso indebido de fuentes industriales y médicas, la exposición y contaminación de público de origen desconocido, sobreexposiciones graves, amenazas y actos dolosos, emergencias durante el transporte. Fíjense que tanto en las emergencias radiológicas como en las emergencias químicas, los objetivos principales de la respuesta a la emergencia son, primero, proteger al público; segundo, proteger a personal de emergencia durante el proceso de respuesta; y tercero, prevenir la dispersión del material de manera accidental. Siempre tenemos que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Generalmente, los primeros respondientes, los que llegamos primero, no tenemos tanta experiencia en emergencias radiológicas porque estas son realmente raras. Los niveles de radiación, incluso bajos, que no plantean riesgos importantes, pueden ser detectados rápidamente con instrumentos sencillos y de uso ordinario. Hoy, hacernos de un detector no es una inversión muy alta y es una incorporación a nuestro equipo que pudiera salvarnos la vida. Los materiales radiactivos pueden originar exposiciones a la radiación aun cuando las personas no estén en contacto con ellos. Los efectos para la salud derivados de la exposición a las radiaciones pueden tardar días, semanas o incluso años. El público, los medios de comunicación y los primeros respondientes, a menudo sin tener bases, tienen un temor exagerado hacia la radiación. Se ha hablado mucho de la radiación y se conoce poco, y entonces esto genera que inclusive en algunos casos los médicos se nieguen a dar atención a pacientes que han estado expuestos a radiación. Eh, eh, Esto es una actitud inadecuada, ¿no? Entonces, para poder gestionar el riesgo, nosotros tenemos que evaluar cualquier presencia de material o un elemento o dispositivo que pueda suponer o hacernos pensar que exista exposición a la radiación. Y este tipo de dispositivos les llamamos fuentes. El material radiactivo en forma de humo, polvo o líquido se denomina contaminación. Si ese material entra en contacto con la superficie, un objeto o la persona, estos van a quedar contaminados. Una fuente es peligrosa cuando no está sometida a control y puede originar exposiciones suficientes para causar efectos deterministas graves para la salud, o sea, el desarrollo de síndromes. Es necesario entonces efectuar una asignación precisa de tareas y responsabilidades. Algo que se ha notado es que cuando no se tiene una asignación clara de quién está al mando y quién está coordinando las acciones de emergencia, las respuestas suelen ser deficientes y peligrosas. Como en cualquier emergencia, se debe mantener un flujo constante de información al público, porque el efecto de desconocimiento, de preocupación de la gente, es algo que tenemos que considerar. La gente se va a enterar de lo que está pasando. Se debe gestionar la respuesta médica. Avisémosle al hospital más cercano que le van a llegar pacientes, no solamente pacientes verdaderamente contaminados, sino también pacientes que estuvieron cerca o que por aquello de las dudas yo mejor me voy a checar y podemos congestionar el servicio de urgencias. Se deben gestionar las pruebas policiales y forenses. Recuerden, esta es una escena de un crimen, entonces es importante considerarlo así y tener todas las precauciones de preservación de evidencia necesarios. Se debe establecer un sistema de comunicación efectivo durante una emergencia. Aquí no hay espacio para suposiciones o para es que yo pensé o yo creí. Pero ¿cómo vamos a proteger a nuestros respondientes y al público? Uno, reglas básicas: evitar tocar presuntos elementos radiactivos, sea un tornillo, sea una esquirla o sea una fuente como tal. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí, o sea, no tenemos por qué tocar, no tenemos por qué acomedirnos a levantar nada, ni debemos levantar nada.
cero contacto con materiales que presuntamente puedan ser radiactivos. ¿A qué nos vamos a enfocar? Como primeros respondientes únicamente a labores de salvamento de vidas y tareas críticas cuando estén cerca de una fuente radiactiva potencialmente peligrosa, y esto es entrar y salir rapidísimo. No hay tiempo ahí para hacer evaluaciones primarias ni nada por el estilo. Entramos, sacamos al paciente y afuera le hacemos lo que tengamos necesidad de hacerle. Tenemos que evitar el humo. Esto quiere decir, no me puedo atravesar a través del humo, no puedo respirarlo, no puedo ponerme solamente un pañuelo y pretender que con eso estoy protegido, porque recuerden que estamos exponiéndonos a algo realmente peligroso. Hacer cosas peligrosas nos puede meter en problemas. Cuando nosotros entramos a una zona de este tipo, en el caso de bomberos, mi recomendación es el uso de equipo de aire autónomo. No mascarillas, equipo de aire autónomo. Llevemos nuestro propio aire y asegurémonos de que estamos respirando aire de calidad. Si no tenemos el equipo, entonces podemos utilizar mascarillas N95 para partículas, ¿sí? Y lo mismo, o sea, entrar, salir y estar cambiando constantemente nuestra mascarilla. Mucho cuidado en el manejo de la mascarilla. Recuerden que puede tener material sedimentado en la cubierta y puede desplazarse hacia nuestra nariz y boca, ¿no? Los primeros respondientes a 100 metros del incendio o explosión en que tengamos involucrada una fuente radiactiva potencialmente peligrosa, 100 metros por lo menos. Mantener siempre las manos alejadas de la boca y no fumar, comer o beber hasta que las manos y la cara estén lavadas para evitar la ingestión accidental. Y vuelvo a insistir, mantener las manos alejadas de la cara, la boca. Por alguna razón, cuando nos dicen no te puedes tocar la nariz, te da una comezón tremenda en la nariz, pero tienes que aguantarte y tienes que evitar que llevar la contaminación a tu cara, que es uno de los puntos de ingreso para la contaminación interna. Cambiarse de ropa y ducharse cuanto antes. Pero ¿cómo vamos a gestionar la emergencia? Pues utilizando nuestro sistema de comando de incidentes. Ya vimos que no designar a una persona claramente quién está al mando genera una respuesta deficiente y peligrosa. Entonces tenemos que trabajar en esa parte para responder de una manera estructurada y organizada. El sistema de comando de incidente nos permite ir homologando la manera en que respondemos desde el nivel estratégico y desde el nivel táctico, estableciendo funciones con responsabilidades específicas y principios fundamentales que garantizan lograr los objetivos tanto en el nivel estratégico como en el nivel táctico. Pero sobre todo nos permite homologar la organización de respuesta a emergencias con las autoridades e instituciones que responden en apoyo a la empresa, a la institución, el hospital o simplemente un accidente en la calle, ¿no? El sistema de comando de incidentes entonces combina instalaciones, equipamiento personal, procedimientos, protocolos, comunicaciones y nos permite operar dentro de una estructura organizacional muy lógica. ¿Qué compone un comando de incidentes básico? Un comandante de incidentes, la única posición que siempre está presente en el lugar de la emergencia. El comandante de incidentes es el responsable de tres cosas: la seguridad, la estrategia y la gestión de los recursos humanos y materiales necesarios para resolver la emergencia. Muy probablemente el primer oficial que llegó a la escena de la emergencia asuma el comando del incidente y él empiece a hacer el despliegue táctico en el área. El comandante del incidente puede allegarse de personal de apoyo, como es el caso del personal de inteligencia, el oficial de seguridad, el oficial de enlace, el oficial de información pública. Conforme vaya avanzando el incidente y se vaya evaluando y teniendo más información, es probable que algún mando o alguna persona especializada en la materia pueda asumir el comando del incidente y tomar decisiones un poco más acertadas en cuanto a la información y en cuanto al manejo de la emergencia como tal. De ahí tenemos nuestras cuatro funciones básicas: el jefe de logística, el jefe de planeación, jefe de finanzas y el jefe de operaciones. No siempre ocupamos toda la estructura, recuerden, solamente vamos a ocupar lo que necesitamos en este momento. Y puede ser que la emergencia no requiera más que un comandante de incidente y un jefe de operaciones que se haga cargo de resolver la emergencia en ese momento, ¿no? A lo mejor la emergencia es más grande, como en una emergencia con materiales peligrosos o una emergencia de radiación. Y entonces el área de planeación juega
función determinante porque nos permite investigar, obtener toda la información acerca de la sustancia o del material involucrado y en base a eso poder determinar nuestro plan de acción del incidente. Recuerden que tenemos asignaciones específicas y que la norma 10 nos establece los principios para la implementación de nuestro sistema de comando. El comandante de incidente para identificarse utiliza un chaleco verde. Todo el personal que le asiste, como es el caso del oficial de seguridad, como es el caso de información o eh, ay, perdón, la gente que está trabajando con él, el de inteligencia. Ahora sí que se me fue la inteligencia. Ellos utilizan un chaleco verde. Y luego tenemos a la sección de logística que utiliza un chaleco amarillo, la de planeación un chaleco azul, la de finanzas un chaleco negro y operaciones un chaleco rojo. Y tenemos aquí algunas de las zonas que están establecidas, como es el puesto de comando. Tenemos el área de concentración de víctimas, la base, la zona de concentración de recursos, etcétera, ¿no? Entonces, este es el esquema básico de cómo funciona. Muy importante las funciones que tiene cada uno. Y el comandante de incidentes es el responsable entonces de la seguridad, la estrategia y la gestión de recursos. El de seguridad es responsable de implementar y gestionar la seguridad, supervisar que el plan de intervención sea un plan efectivo y sea un plan sobre todo seguro, que no vamos a hacer cosas arriesgadas, peligrosas o sin un análisis de riesgos previo, ¿no? El de información pública es el responsable de comunicarse con medios y población interesada. Generalmente en México no utilizamos esta posición, casi siempre alguien de protección civil o de otras áreas asume esta función. Muchas veces el alcalde del municipio es quien hace este tipo de comentarios, ¿no? El área de inteligencia provee, analiza la información necesaria. No siempre se implementa tampoco, pero es una muy buena ayuda cuando tienes un incidente de este tipo. Y el oficial de enlace, que es el responsable de mantener la comunicación con otras instituciones que están respondiendo. Tenemos entonces que logística, en términos generales, es quien nos abastece de los recursos necesarios para poder aplicar el plan de atención al incidente o el plan de acción del incidente. Que el área de planeación es el responsable de generar el plan de acción del incidente, identificar cuál es el problema, determinar qué es lo que hay que hacer y de acuerdo con las tres prioridades tácticas, proteger la vida, estabilizar la emergencia y control de la emergencia y lo que es protección de bienes materiales y medio ambiente. Esas tres prioridades nos dan las prioridades para nuestras estrategias. Entonces, si la acción que vas a tomar tiene que ver con la protección de vidas de personas, eso va primero que otra cosa. Si te dicen, oye, pues a ver si te puedes meter para ver el número de serie de la fuente, pues no, ¿verdad? Estaríamos arriesgando vidas por una acción que no va a tener una trascendencia o que no nos corresponde a nosotros. Es una parte importante. ¿Qué es lo que sí nos toca a nosotros? El área de finanzas va registrando los costos y los gastos generados y el área de operaciones, pues es el responsable de aplicar el PAI. Siempre tiene que haber un comandante de incidente. Él tiene que nombrar y establecer el puesto de mando con una ubicación geográfica, como decir, en el auditorio, en el centro de visitas, en la calle Hidalgo con Zaragoza, un lugar que dé una referencia geográfica de dónde nos encontramos. Informa, en el caso de la Unidad Interna de Protección Civil o al municipio, que estás asumiendo el comando del incidente o a toda tu gente. Es importante que te informes como comandante de incidente de todo lo que puedas acerca de la situación que está pasando, dónde está pasando, hay lesionados, no hay lesionados, qué tipo de material está involucrado. Tienes que designar las funciones que se requieran. Aquí me refiero a operaciones, planeación, logística. Define un plan o aplica el procedimiento correspondiente. Los planes de respuesta a emergencia se desarrollan en tiempos de paz, tanto para una empresa como para los servicios de emergencia. Eh, Todo el mundo hablamos de protocolos, pero no todo el mundo entendemos qué es un protocolo. Y si el protocolo no está por escrito, me disculpan, no existe. Es un mito nada más. El protocolo es un procedimiento de trabajo que establece los pasos a seguir de manera ordenada, estructurada y previo análisis de riesgo y de eficiencia para determinar para evitar una toma de decisiones arbitraria o en base a experiencia o a mí me latió que era mejor así, ¿no? Entonces,
El protocolo reduce los errores. Esa es la intención del protocolo y debemos de tener protocolos de respuesta a emergencias para lo que normalmente enfrentamos en nuestro servicio cotidiano. Entonces nosotros vemos aquí al comandante del incidente, al de planeación, al de operaciones y al de logística, armando un rompecabezas. De eso se trata. ¿Cuál es la función de planeación? Como les decía, responde cuál es el problema. Tratar de definir cuál es el problema no es describir lo que está pasando, sino lo que potencialmente puede ocurrir como consecuencia de lo que está pasando. Por ejemplo, una fuga de gas. ¿Cuál es el problema? ¿La fuga de gas o la formación de una nube explosiva? Entonces, muy importante esta pregunta. Una vez que respondimos cuál es el problema, lo siguiente que hay que hacer es determinar la pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer y con qué prioridad? Nos van a salir 10 cosas, les damos su prioridad y vamos asignando tareas. Para cuando vamos a asignar tareas, nos preguntamos, bueno, ¿quién va a hacer esta tarea? ¿Cómo va a hacer esta tarea y con qué o qué se necesita para poder completar esta tarea? Ahí tú vas evaluando y vas determinando, oye, tenemos a la gente, oye, mi gente sabe lo que le estoy pidiendo que haga. Y tres, oye, pues tengo la gente, están muy bien preparados, pero no tenemos equipo para poder entrar. Hasta ahí llegaste. Entonces, o puede ser que no tienes a la gente suficiente y hasta ahí llegaste. O tienes un montón de gente, pero nadie está capacitado en cómo resolver el problema. Hasta ahí llegaste. Como ven, este último grupo de preguntas tiene la finalidad de que tú puedas analizar y decir, sí puedo, no puedo. En todo momento tienes que tener bien claro cuál es tu responsabilidad en el evento. Y aquí es muy importante determinar también de quién es el problema. El problema es del transportista, el problema es de la ciudad, el problema es de bomberos, el problema es de la empresa donde se dio el accidente. Entonces, en este punto tú tienes que evitar comprar pleitos ajenos y hacerte responsable de algo que no te corresponde. ¿Qué hace logística? Pues es el encargado de suministrarnos todos los materiales que se van a ocupar para resolver la emergencia de acuerdo con el plan desarrollado por el área de planeación. Tiene que implementar un punto de concentración tanto de recursos humanos y materiales que están disponibles para el control de la emergencia. Tiene que abastecer lo necesario a demanda y tiene que anticiparse. Por ejemplo, si estamos en una emergencia química y vamos y tenemos 6 equipos de aire autónomo y ya entraron los primeros 6 equipos, pues no te esperes a que salgan y digan, oye, ya no tenemos aire para ver quién nos presta unos equipos de aire, ¿no? Asegúrate de que tienes todo lo necesario. Y también es responsable de rehabilitar todo lo que empleamos post emergencia. Este punto es bien importante. Operaciones, organiza personal operativo de la brigada o del cuerpo de bomberos, participa en el desarrollo del plan de intervención, analiza e implementa el plan y define con logística lo que vamos a ocupar para cada una de las tareas a desarrollar. Efectúa el despliegue táctico en base al plan y a los efectos del plan en el control de la emergencia. Despliegue táctico. ¿Cómo voy a desplegar mis recursos en la escena? ¿Qué recursos necesito? ¿En qué zona los necesito? ¿Dónde no quiero que estén? Y dónde están en la posición más segura posible. Eh, la zonificación, la nomenclatura estándar, lado alfa, bravo, coca, delta, etcétera, en sentido de las manecillas del reloj, para no decir en la parte de atrás del edificio, aquí del lado derecho del edificio. Y recuerden que alfa siempre va a ser el lugar por donde nosotros vamos a tener acceso a la zona caliente o al edificio en incendios, en caso de un incendio. Va gestionando el control de la emergencia, o sea, va viendo que si la aplicación de las tareas establecidas en el PAI están siendo efectivas o no están siendo efectivas y va haciendo ajustes. No existe un plan que sea 100% aplicable, tenemos que irlo ajustando sobre la marcha. Entonces, la pregunta que hace planeación de cuál es el problema es una pregunta que se tiene que hacer en promedio cada 10 minutos o cada que se logre un objetivo táctico específico. Va determinando la necesidad de ayuda externa. La ayuda externa no se pide porque no podamos, se pide para terminar más pronto, para no batallar porque no tengo gente, para no exponer a mi gente a condiciones de riesgo. Entonces ahí es cuando llegas y haces tu evaluación inicial, nosotros usamos un sistema de evaluación de informe inicial de 3 etapas. Cuando vas en la ruta, cuando tienes vista de la escena y cuando ya estás tratando de implementar una acción táctica, son los 3 momentos de reporte. Es el responsable de determinar cuándo la emergencia está controlada y cuándo la emergencia está terminada.
Es el responsable, junto con su gente, de rehabilitar los equipos de emergencia, de evaluar las acciones tomadas. El Comando Unificado de Incidentes. Eh, Si han trabajado con el sistema de comando unificado, la verdad es que es una maravilla este esquema porque nos permite ir resolviendo de manera colegiada entre todos los involucrados y es una chulada, la verdad. Eh, Puedes en el momento solicitar el apoyo, por ejemplo, del personal de la policía, y lo tienes ahí a un lado. Entonces, oye, necesito que me ayudes a controlar la zona porque tenemos personas extrañas. Puedes tener al de Protección Civil Municipal y ver qué recursos podemos utilizar en el municipio. Puedes tener a bomberos, a las autoridades estatales o federales, a la Guardia Nacional, al Ejército, en fin. Tienes a la gente ahí y entre todos estamos gestionando el proceso. Cada quien responsable de la estructura que representa. Cada quien respetando su nivel de autoridad sobre su personal. Una sola línea de mando, una sola vía de comunicación y aquí no hay alguien al mando del incidente. Todos estamos al mando del incidente y todos estamos coordinando las acciones sobre un plan para garantizar que lleguemos a buen término utilizando todos los recursos disponibles. Usarlo de verdad, se los recomiendo, es algo que vale mucho la pena y que ayuda mucho a establecer control en la escena y evitar situaciones pues complicadas, porque de repente hay dos mandos, hay dos gentes que sienten que tienen el mando, o la cuestión política a veces también entra ahí en juego. Está el representante del municipio, que es de un partido, y está el representante del estado, que es de otro, pues quién está al mando, quién es el encargado. Hay que designar a nuestro comandante de incidente con precisión. ¿Quién es la persona que tiene la capacidad o en este momento la responsabilidad de la respuesta? Debe tener muy claro cuáles son sus funciones y él tiene que designar también a las gentes que le van a ayudar. Entonces, implementamos el puesto de comando diciendo Juan Manuel López asume el mando en este momento, en el puesto de comando calle Zaragoza y Primero de Mayo, ¿no? Y todo el mundo tiene que responder de enterado de que sabemos quién está al mando y quién está y dónde está el puesto de comando. ¿Cuál es la función del comandante del incidente? Uno, mantenerse a distancia, observar y evaluar desde el puesto de comando. Esta es la función más difícil del comandante del incidente porque nos encanta andar de metiches donde no debemos y eso no debe de ser. El comandante es responsable de la seguridad. ¿Quién nos cuida cuando el comandante anda metido allá dentro de la emergencia? ¿Quién está al pendiente del proceso de evolución de la emergencia? ¿Quién puede activar una evacuación de emergencia si se presenta una situación complicada? Entonces, aunque es una parte difícil, es importante que el comandante del incidente se mantenga en el puesto de comando localizable permanentemente. Tiene que determinar la zona interior acordonada o zona caliente, que en el caso de emergencias radiológicas se maneja parecido a lo que es emergencias químicas, pero un poquito diferente. Ubicar al personal, los vehículos y el equipo de respuesta, ya saben, colina arriba, viento a las espaldas, en un lugar que permita la salida y que no genere una situación de conflicto, pero que tampoco permita que se vean contaminados vehículos y personal por estar ubicados en una posición peligrosa. Cumplir con las directrices de protección personal que vamos a ver aquí. Adoptar medidas de salvamento de vidas. Y aquí es importante ante el temor de la situación de emergencia, a veces omitimos meternos para sacar a personas que están en peligro. Recuerden, entramos, salimos y listo, no pasa nada. Establecer la zona de concentración de recursos humanos y materiales, evacuar al público de la zona interior acordonada, buscar asistencia técnica sobre cuestiones de radiación. No nos comamos el pastel completo. Busquemos ayuda, asistencia técnica para tratar de resolver. Establecer una evaluación inicial haciendo un monitoreo, obviamente por una persona con el equipo y con los conocimientos necesarios para evaluar la zona. Establecer las zonas e instalaciones de respuesta, implementar su sistema de conteo rápido de personal, por favor, si no lo hacen, nunca nos vamos a dar cuenta que nos falta alguien o que alguien no salió hasta que no lo echemos de menos y quién sabe si tenga tanto tiempo para poder sobrevivir. Designar las funciones de planeación, logística, operaciones y finanzas si es necesario. Coordinar con el personal de planeación el desarrollo del plan de intervención
prevenir la propagación de la contaminación e informar inmediatamente a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas al 800-111-3168. En este número podemos recibir orientación técnica, asesoría y ellos pueden activar recursos para apoyarnos en el proceso de respuesta a emergencia. Otra vez, 800-111-3168. Entonces, él debe de establecer un perímetro de seguridad en el lugar del incidente. Tiene que solicitar oportunamente los recursos adicionales necesarios para la respuesta a la emergencia. Debe de solicitar la presencia de las autoridades pertinentes para garantizar la seguridad de la respuesta. Dar indicaciones de por dónde es la forma segura y más rápida de llegar al lugar de la emergencia, a los recursos complementarios solicitados y a las autoridades. Tratar el lugar del incidente como un lugar de comisión de un delito, no intentar la recuperación o descontaminación del lugar del incidente. Esa parte no nos toca a nosotros. ¿Cuál es la función del jefe de operaciones? Bueno, pues obviamente hacerse cargo de la protección adecuada de todo su personal, implementar el sistema de conteo rápido, no demorar medidas de salvamento de vidas en base a la presencia de radiación, tratar el lugar del incidente como un lugar de comisión del delito. Cumplir con los procedimientos de seguridad y repito, los procedimientos deben de estar por escrito, mantenerse en una posición visible y localizable, aplicar el concepto ALAR, que quiere decir reducir la exposición a la fuente, buscando que ésta sea tan bajo como sea razonablemente posible. Eso quiere decir ALARA por su terminología en inglés, por su traducción en inglés. Parte de estas funciones es verificar, buscar no mantenernos cerca o sostener presuntos dispositivos o elementos radiactivos, asegurarse de que el personal utiliza su equipo de protección respiratoria, equipo de aire autónomo, tanto como traje, en el caso de traje estructural, guantes y calzado necesarios para prevenir la contaminación. Evitar tocarse la cara, mantener las manos lejos de la boca, no fumar, comer o beber y lavarse las manos regularmente. Es importante contar con un espacio donde la gente se pueda lavar la cara, las manos o el cuerpo si es necesario. Entonces una línea cargada ahí nos ayudaría. Y tenga mucho cuidado con hacia dónde va el agua, ¿no? Que no salpiquemos a quien está descontaminando. Él y su personal se deben hacer, monitorizar e inscribir en el registro de participación en el incidente para el seguimiento de exposiciones. O sea que hay que llevar un registro de quienes estuvimos participando, por si es necesario, posteriormente hacer un seguimiento de qué nivel de exposición tuvimos, si es que lo hubo, y poder tener el apoyo correcto. Ducharse y cambiarse de ropa lo más pronto posible. Hoy, por cuestiones de seguridad, tratamos de llevar dos equipos en la unidad para que si por alguna cuestión en un incendio estructural te contaminas, puedas tener el equipo para poder cambiarte oportunamente, ¿verdad? Y no estar expuesto a la sustancia o a las sustancias que hoy sabemos que son sustancias peligrosas. Se debe verificar el cumplimiento de cada una de las directrices de protección que vamos a ver en unos momentos, tanto de primeros respondientes como de público en general, y cumplir con la evaluación de riesgos correspondiente. Cada acción que tomemos debe estar perfectamente evaluada y el plan de acción del incidente debe estar sancionado por el oficial de seguridad, validando el equipo de protección personal adecuado, porque de repente decimos, pues métete, te pones nomás un trapo amarrado en la cara y con eso ya las haces. No, eso no es correcto, no es profesional y es exponer a nuestra gente de una manera irresponsable. Tenemos que identificar las acciones de riesgo y tenemos que establecer las medidas de seguridad necesarias correspondientes para garantizar que la gente va a estar a salvo. Recuerden que nuestra función como mandos es la seguridad de las personas. ¿Cuáles personas? Las que están ahí alrededor y las personas que están en nuestro cargo. Se tiene que permanecer atento al desarrollo de todas las acciones para identificar y corregir condiciones o acciones de riesgo. A veces pensamos que como somos los bomberos, somos los paramédicos, somos la policía, tenemos la obligación de intervenir y hacer algo. No, no. O sea, no podemos meternos en una zona de riesgo si no sabemos a qué nos estamos metiendo y las consecuencias de hacerlo. ¿Ok? Eso que nos quede, por favor, muy, muy clarito. ¿Qué indicaciones tenemos de una posible presencia radiológica? Eh, una bomba, presunta o real, amenazas verosímiles o mensajes amenazadores, dispositivos que parezcan destinados a propagar contaminación, señales de posible contaminación como una fuente con un derrame,
tasas de dosis gamma superiores a 100 sirven por hora a 1 metro del objetivo por encima del suelo, haciendo esta medición a 1 metro del objetivo y por encima del suelo. Síntomas médicos de radiolesiones. Edificio o zona marcado con símbolos de radiación. Una fuente peligrosa, robada, dañada, hallada en un incendio que demuestre derrames o que se vea que haya sido intervenido en un acto terrorista o utilizada dentro del proceso de explosión. Como resultado de la evaluación de un evaluador eh, radiológico, dice radiología, radiológico, ahí me hizo la broma el corrector. Eh, Por eso es importante notificar a la Comisión de Salvaguardas para que pueda activar a personas que tienen la formación y el equipo para poder hacer este proceso de evaluación para ver qué concentraciones tenemos. Un contenedor pesado con el símbolo de radiación, elementos emisores de radiación neutrónica, elemento con etiqueta amarilla 1, 2 y 3, un bulto marcado con el tipo IP, A, B, C, BAE y OCS. Ahorita vemos qué es eso. Dispositivo utilizado para teleterapia o braquiterapia, cámaras o fuentes de radiografía, fuentes de sondeos de pozos. Y vamos a ver el procedimiento entonces. Si nosotros encontramos estos números de Naciones Unidas, entonces, por ejemplo, el 2909 al 2911, el 2910, el 2908, no hay ninguna otra marca, puede ser que no represente una situación de peligro. Pero si encontramos el 2912, el 2913, el 3321, son números de Naciones Unidas, tenemos un tipo IP1, tipo IP2, baja actividad específica, eso quiere decir BAE, y objeto contaminado en la superficie, OCS, posiblemente peligroso si el material se inhala o se ingiere. Y luego tenemos estos números de Naciones Unidas, la 2915, el 2982, 3333 es un tipo A posiblemente peligroso, el tipo B también es posiblemente peligroso y el tipo C también posiblemente peligroso. Esto lo encontramos en la guía de respuesta a Norteamérica o en los carteles de transportación de la clase 7 radiactivos. Y bueno, ahora tenemos que establecer la zona de interior de acordonamiento. Cuando nosotros encontramos todos estos indicadores de probable presencia de material, esto se va a parecer mucho a lo que son los diagramas que utilizamos para emergencias con productos químicos. Solo hay un punto de acceso. No tenemos dos ni puedes salir por los lados. Entras por un solo punto y debes de salir por ese mismo punto. Este punto de control de acceso de seguridad física, nuestro puesto de mando fuera de la zona de tibia o zona de reducción de contaminación, la ubicación de la base de respuesta médica dentro de esa zona, una zona de triage para poder hacer una clasificación de posibles lesionados de acuerdo con los síntomas y ahí tenemos un punto de control. De ahí tenemos el pasillo de reducción de contaminación, que tiene el control de acceso de seguridad tecnológica y de contaminación, el acordonamiento interior, que ahorita vamos a ver cómo lo vamos a establecer, la dirección de los vientos dominantes, el área de acordonamiento externo y el área de acordonamiento interior, como les decía. La zona donde vamos a poner nuestros vehículos, la zona de recepción de personal de respuesta que venga en apoyo como equipos de intervención rápido o otro tipo de actividad que se pueda desarrollar. Nuestro centro de vigilancia radiológica y evacuación. Hay que estar monitoreando constantemente y aunque el nivel de riesgo es dependiendo de la exposición, del tiempo de exposición y la concentración, como la toxicología, es importante estar monitoreando constantemente. ¿Y cómo determino esa zona interior acordonada? Bueno, si la fuente está no blindada o está potencialmente dañada, consideren 30 metros alrededor de la fuente. Hay un derrame importante de una fuente potencialmente peligrosa, consideren 100 metros alrededor de la fuente. Hubo un incendio, explosión o humo relacionados con una fuente potencialmente peligrosa, el radio sube a 300 metros. Hay muy probablemente una presunta bomba DDR explosionada o no explosionada, el radio se sube a 400 metros o más para la protección contra una explosión. Recuerden que a lo mejor el daño ahí no es tanto la radiación, sino la explosión en sí. Pero si esto es dentro de un edificio, hay daño, pérdida de blindaje o derrame relacionado con una fuente potencialmente peligrosa, zonas afectadas y adyacentes, incluyendo pisos superiores e inferiores del edificio. Incendio u otro suceso asociado a una fuente potencialmente peligrosa que puede propagar materiales por todo el edificio,
a través del sistema de ventilación, por ejemplo, el edificio completo y distancia exterior apropiada indicada. Ampliación basada en la monitorización radiológica. Si una vez que llega el especialista y hace una monitorización, dice, oye, pues tenemos una tasa de dosis ambiental de 100 microservient por hora, entonces vamos a ampliar hasta este nivel. Pero eso ya es una indicación de alguien preparado con el equipo suficiente para poder determinar esto. Esa es una bomba de rayos X. ¿Sí? Y obviamente nuestro símbolo de identificación de material radioactivo, que como ya se mencionó a lo largo de la mañana, puede estar en negro o puede estar en color violeta, morado, pero siempre sobre un fondo amarillo. ¿Qué directrices vamos a aplicar para proteger al personal? Entradas y salidas rápidas, no permanecer. Se deben cumplir todos los procedimientos de seguridad correspondientes a su esfera de actuación. Eres personal de rescate, eres personal de descontaminación, no puedo yo andar haciendo cosas que no me asignaron. Es importante respetar la posición de cada quien. No tocar, sostener presuntos elementos radiactivos, incluyendo fragmentos de bombas, metralla, tornillos, cualquier material que pudiera haber estado involucrado. Realizar solo medidas de salvamento de vidas y esta es la distancia sugerida, a 1 metro de presuntos materiales o fuentes radiactivos peligrosos, a 100 metros de humo de un incendio o explosión, a menos que el personal esté equipado con equipo de aire autónomo. Como ven ustedes, una exposición a humo, a polvos, se vuelve un riesgo potencial de contaminación externa. Entonces es muy importante tomar en cuenta estas medidas y tomar en cuenta el que no podemos permanecer en el área ni podemos estar cerca de las fuentes, mucho menos tocar o caminar por encima. Nada de eso, por favor. ¿Qué se pretende entonces? Minimizar el tiempo de estancia a por lo menos 10 metros de presuntos materiales o fuentes radiactivas peligrosas si es que no tienes un equipo de aire autónomo, tienes una protección completa. Si estás utilizando una mascarilla N95, KN95, pues esa es la distancia mínima. Cuando se sospecha o se confirma la dispersión de material radiactivo a través de polvo húmedo o contaminación, pues cuando tenemos ese tipo de caso, ahí sí tenemos que utilizar protección respiratoria, equipo de aire autónomo, mantener las manos lejos de la boca, no fumar, comer o beber y lavarnos las manos regularmente. Cuando transportamos personas que estén presumiblemente contaminadas o potencialmente contaminadas, utilizar las medidas universales de protección, como lo hacemos con los patógenos, como son guantes, caretas, cubrebocas, trajes tipo type, mantener las manos lejos de la cara y boca, lavarlas regularmente con agua tibia y jabón. Asegurarnos de que su nombre y actividades realizadas queden registrados para el seguimiento y reconstrucción de dosis, en el registro que les mencionaba. Recibir monitorización para determinar si hay contaminación radiactiva después de haber estado en la zona interior acordonada. Si no es inmediatamente posible ducharse o cambiarse de ropa, háganlo por favor lo antes posible. Una vez que hayan concluido las operaciones de emergencia y todas las demás actividades como la recuperación de la fuente, limpieza, disposición final de desechos, deben seguir las indicaciones de seguridad radiológica. En resumen, esa parte no nos toca a nosotros, ¿ok? Como primero respondiente no es cosa nuestra. Debe hacerse monitorizar cuanto antes, tanto el personal como las zonas donde se trabajó. Si tenemos la certeza de que existen dosis gamma, si la tasa de dosis ambiental en una zona determinada es mayor a 100 se me va el nombre, Servin por hora, Serviet, hay que realizar únicamente acciones de salvamento de vida, limitar el tiempo total de permanencia en el lugar a menos de 30 minutos, no pasar a una zona con una tasa de dosis ambiental superior a 100 miliservientes por hora, a menos que lo autorice el evaluador radiológico. Comandante, Ya se nos acabó el hechizo. Esa es la última. gracias. Me quedan 2 minutos, ¿eh? Las directrices que deben cumplirse cuando se utilizan dosímetros de lectura directa. Aunque traigas tu dosímetro, tenemos que considerar siempre que el dosímetro no mide la dosis recibida por inhalación, ingestión o contaminación de la piel. En consecuencia, utilizando un dosímetro, los primeros respondientes deben también cumplir con todas las directrices generales anteriores para limitar la dosis recibida por estas vías. ¿Es cuánto?